生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 111 al 115. Con Shield oficialmente disuelto, Nick Fury aún tenía innumerables cabos sueltos por atar. Aproximadamente un mes después, una vez estabilizada la situación, Fury volvió a centrarse en Hydra, decidido a no permitir su regreso. Había demasiado en juego como para ignorarlo, y el pasado le había enseñado una amarga lección. Voy a enviar a los Vengadores a Sokovia, dijo. Es hora de derribar el último bastión de Hydra de una vez por todas. Según la lista que Thor había proporcionado, Sokovia seguía siendo el último bastión de Hydra, protegida por la gema de la mente, lo que impedía que el proyecto InSig de Shield rastreara la actividad en la región. Fury sabía que las defensas de Hydra allí serían casi inexpugnables, y que poseían el poder de la gema de la mente. Esto superaba las capacidades de Shield por sí solo. Los Vengadores debían intervenir. Sin embargo, cuando Fury se acercó a Thor con su plan, recibió una respuesta inesperada. No es el momento adecuado, advirtió Thor. Hydra está en alerta máxima. Si atacamos ahora, se dispersarán y sembrarán el caos por todo el mundo. Que bajen la guardia. Cuando se sientan cómodos, atacaremos, y ninguno escapará. En realidad, la reticencia de Thor no era solo una táctica. Comprendía lo que Hydra intentaba lograr en Sokovia. Usaban la gema de la mente para realizar experimentos con humanos, con la esperanza de crear superhumanos capaces de rivalizar con los Vengadores. Además, añadió Thor en voz baja, si entramos ahora, corremos el riesgo de perder a dos futuros Vengadores, uno de los cuales es más fuerte que Carol y yo juntos. Fury escuchó, alarmado pero convencido. Conocía las hazañas de la Capitana Marvel y las de Thor, incluyendo la destrucción de la flota Chitauri. Si Thor afirmaba que este futuro héroe los superaría, Fury no podía imaginar el poder que implicaba. Por ahora, decidió confiar en el instinto de Thor. En Inglaterra, sin embargo, otro problema acechaba a Thor. Esa misma mañana, Lady Sif se había acercado a él con noticias preocupantes. Jane Foster había desaparecido. La noche anterior, Jane había detectado una anomalía espacial cerca de Stonehenge y se apresuró a investigar. Pero, tras llegar, perdió contacto repentinamente, y ni siquiera Heimdall pudo localizarla. Una señal inusual e inquietante. Thor, aunque algo consciente de lo que esto podría significar, no se preocupó demasiado. Viajó a Inglaterra y alquiló una habitación cerca de Stonehenge, esperando pacientemente el regreso de Jane. Mientras tanto, en un mundo oscuro y opresivo, Jane Foster, ahora blandiendo el Mjolnir como el poderoso Thor, avanzaba con cautela. A pesar de su nueva fuerza, su pasión por la astronomía y la ciencia espacial permaneció intacta, lo que la había llevado hasta aquí para investigar la perturbación. Sin embargo, algo se sentía terriblemente mal. Todos sus medios de comunicación estaban inutilizados, y el entorno a su alrededor parecía inmenso, sumiéndola en una inquietante sensación de terror. Apretó el Mjolnir con más fuerza mientras se esforzaba por captar cada sonido en el silencio sobrenatural. Delante de ella, vio una imponente piedra tallada con runas, dividida en dos por una estrecha abertura. De dentro, volutas de niebla carmesí se arremolinaban y se retorcían como humo. Jane se acercó con cautela, con el cuerpo tenso. En un instante, la niebla roja se abalanzó sobre ella, envolviéndola antes de que pudiera reaccionar. Su fuerza fue abrumadora, y la niebla la penetró, provocando una sacudida en todo su cuerpo. Mal. Pensó Jane, con el corazón acelerado. Fuera lo que fuese esta niebla, irradiaba maldad. Antes de que pudiera examinar su cuerpo en busca de efectos, se le nubló la vista y cayó inconsciente. En una tierra árida y muerta, desprovista de vida y sonido, se materializó una enorme nave, que se cernía sobre el paisaje desolado. Esto era Svartalfheim, antaño el oscuro reino de los elfos oscuros en los 9 reinos.
Siglos atrás, Bor, el padre de Odín, lideró a las fuerzas asgardianas para derrotar a los elfos oscuros, dejando este mundo en un páramo. Dentro de la nave, una figura pálida se movió, abriendo lentamente sus ojos hundidos. Era Malekith, el rey de los elfos oscuros. Los labios marchitos de Malekith se entreabrieron mientras hablaba con voz ronca y amenazante. El éter nos ha despertado. La convergencia de los reinos se acerca. Esta vez, recuperaremos el éter, restauraremos nuestra antigua gloria y hundiremos el universo en la oscuridad una vez más. Miró fijamente la inmensidad de la cámara de su nave, elevando la voz con convicción. Asgard ha conocido la paz durante demasiado tiempo. Esta vez, su fin les ha llegado. Jane abrió lentamente los ojos y miró hacia el techo desconocido. ¿Dónde estoy? Mientras tanto, cerca, Thor hablaba por teléfono dando instrucciones. Los fondos se han transferido a tu cuenta. Estaré fuera un tiempo, así que tendrás que supervisar la construcción de la nueva base de los Vengadores. Hazla lo más grande posible. El dinero no es problema. Con el tiempo, S.H.I.E.L.D. también podrá operar desde allí. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Replicó la voz de Natasha desde el otro lado. No me digas que es del centro de investigación. Ni siquiera con las contribuciones de Maya Hansen, eso cubriría 10.000 millones, tranquilo, es legítimo. No hay problema. No era mentira. Wilson Fisk, aparentemente un acaudalado empresario, había donado el dinero por vías totalmente legales. Y, en privado, Fisk podría valer incluso más que Tony Stark. Ah, y una cosa más. Dile a Nick Fury que no actúe en Sokovia hasta que regrese, a menos que esté preparado para las bajas, añadió Thor. Las habilidades de Wanda son demasiado impredecibles. Sin alguien lo suficientemente fuerte como para controlarla, cualquiera que entre podría correr un grave riesgo. Tras colgar, Thor se giró hacia Jane, que estaba sentada, todavía un poco aturdida. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna molestia? Jane negó con la cabeza. Solo un poco cansada. Me encontré en este espacio extraño y oscuro, rodeada de silencio. Antes de desmayarme, una neblina roja y entró en mi cuerpo, dijo con voz insegura. Luego lo miró con ansiedad. ¿Hice algo mal? Me sentí como si tuviera algún mal sellado. Thor rió entre dientes ante su imaginación, negando con la cabeza. No es tu culpa. Ese espacio al que entraste probablemente esté conectado con los elfos oscuros, una raza decidida a expulsar toda la luz del universo y traer de vuelta la oscuridad eterna. Jane escuchó atentamente mientras Thor continuaba. Hace siglos, mi abuelo Bor, el anterior rey de Asgard, lideró un ejército contra ellos. Durante esa guerra, los elfos oscuros usaron un poderoso artefacto llamado éter para crear guerreros malditos. Aunque Asgard ganó, el éter se perdió después. Thor hizo una pausa, con la mirada seria. Si no me equivoco, esa sustancia roja que encontraste es el éter. Pero también se le conoce por otro nombre, la gema de la realidad. Su poder es alterar la realidad misma. Jane, intrigada, se inclinó hacia adelante. Había recorrido un largo camino desde sus inicios como científica, y ahora sabía algo sobre las gemas del infinito gracias a la tradición asgardiana. Si el éter puede alterar la realidad, ¿cómo perdieron los elfos oscuros? Thor sonrió y le dio un ligero golpecito en la frente. ¿Crees que una gema es todopoderosa? La distorsión de la realidad es potente, sí, pero tiene sus límites. De lo contrario, las demás gemas del infinito serían inútiles. Continuó. Cuanto mayor es el cambio, más energía requiere. Cuando se agota, drena la fuerza vital del usuario. Los efectos también son temporales. Los guerreros malditos de los elfos oscuros, por ejemplo, tenían una duración breve. Al terminar, morían. Esta limitación, explicó, era la razón por la que Thanos necesitaba las 6 gemas del infinito para lograr su objetivo final. La gema de la realidad por sí sola no era suficiente para una hazaña tan grande. Para borrar la mitad de la vida, la gema del poder proporcionó la energía, la gema del espacio extendió el alcance a todo el universo, y la gema del tiempo hizo que los cambios fueran permanentes, dijo Thor pensativo.
Todavía no estoy seguro de las funciones exactas que desempeñaron las gemas de la mente y del alma. Los ojos de Jane brillaron con una idea, pero Thor, al notarlo, sonrió. No te hagas ilusiones sobre lagunas. Ya lo comprobé. Cuando nuestra vida se vuelve infinita, el éter no la reconoce como válida. Jane sacó la lengua juguetonamente, avergonzada por haber sido descubierta. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó. Te oí mencionar que te ibas. Thor le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Te llevaré a Asgard. El éter no te hace daño ahora, pero no es seguro mantenerlo en tu cuerpo. Dejaremos que los sanadores y hechiceros te examinen. Thor recogió a Jane, que todavía se sentía débil, saltó por la ventana y gritó al cielo. Heimdall, llévanos a casa. En un instante, una luz radiante los envolvió y desaparecieron, regresando a Asgard. Bienvenido a Asgard, noble humano. Soy Heimdall, el guardián del Bifrost. Saludó Heimdall cálidamente a Jane Foster. En el pasado, Heimdall había mostrado respeto por Jane principalmente por lealtad a Thor. Pero ahora, con la aprobación de Mjolnir de Jane como la nueva Thor, su respeto era genuino, arraigado en el honor de su título. En la cámara de curación, Jane yacía sobre una plataforma ligeramente brillante mientras varias brujas realizaban un examen exhaustivo. Hay una sustancia peligrosa dentro de ella, dijo una bruja con expresión preocupada. Podría estallar en cualquier momento. Si no fuera por la energía divina que la protege, ya habría agotado su vitalidad. Thor frunció el ceño. ¿Es posible eliminar esta sustancia? La bruja dudó, insegura. Thor suspiró al darse cuenta de la complejidad de la situación. Sabía que solo había dos maneras de extraer el éter. Una implicaba usar la propia energía de Malekith para extraerlo, mientras que la otra requeriría cierto mapache con una jeringa enorme, lo cual Thor dudaba que fuera una opción realista. Si esto realmente es el éter, puede que haya una forma de expulsarlo, dijo una voz familiar. Thor y Jane se giraron cuando Odín entró en la habitación. ¿Y tú quién eres?, preguntó Jane, parpadeando sorprendida. Soy Odín, el Padre Todopoderoso, gobernante de Asgard y protector de los 9 reinos, respondió Odín con un gesto digno. Luego se volvió hacia Thor y Jane. El éter es la gema de la realidad, una de las legendarias gemas del infinito. La llamamos éter porque, a diferencia de las demás, se manifiesta como un líquido en constante cambio. Bajo ciertas condiciones, se estabiliza en la gema de la realidad, pero en esta forma, es un parásito, convirtiendo la materia en energía oscura y alimentándose de la fuerza vital de su huésped. La expresión de Thor se tornó más preocupada. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Odín miró a Jane. El éter se alimenta de fuerza y energía vital, y usa estos recursos para conceder deseos o cambiar la realidad. Si la petición es simple, el impacto en el huésped es mínimo. Más tarde, llévala con Frigga. Ella posee un profundo conocimiento de la magia y puede guiar a Jane sobre cómo canalizar su energía para pedir un deseo y expulsar el éter de su cuerpo. Thor asintió, agradecido por la dirección. En otro lugar, en la nave insignia de los elfos oscuros que surcaba el vacío, Malekith, el líder de los elfos oscuros, sostenía una piedra roja oscura en la mano. Su voz era sombría. Los 9 reinos pronto convergerán, y puedo sentir la presencia del éter en Asgard. Volviéndose hacia su teniente, levantó la piedra. Esta es la fuente de nuestra maldición, Algrim. ¿Estás listo para aceptarla? Algrim, el más feroz de los guerreros de Malekith, asintió con fervor. Estoy dispuesto a dar mi vida, como lo hizo nuestro pueblo antes que yo. Malekith, con rostro solemne, sacó una daga de plata y cortó el pecho de Algrim. Presionó la piedra roja contra la herida, donde se hundió, emanando un aura de energía oscura. Serás maldecido por este mundo, murmuró Malekith al oído de Algrim. Pero a cambio, obtendrás una fuerza que ningún enemigo podrá resistir. Juntos, devolveremos la oscuridad al universo. Algrim, ahora con la maldición en la mano, alzó la vista con ojos llameantes. Aniquilaré a nuestros enemigos y crearé un nuevo mundo para vosotros, lleno de una noche eterna.
Una flota de naves de elfos oscuros, elegantes y siniestras, partió de la nave de Malekith y se dirigió a toda velocidad hacia Asgard. En las mazmorras de Asgard, Loki, sentado al borde de su celda, observaba cómo ingresaban a un nuevo grupo de prisioneros. Una sonrisa sardónica se dibujó en sus labios. Odín es muy generoso al enviarme nuevos vecinos. Detrás de él, una voz familiar habló. ¿Has considerado mi oferta? Sin girarse, Loki respondió con una risa amarga. ¿Qué? ¿Leer libros polvorientos por toda la eternidad? No, la voz de Frigga era paciente pero firme. Solo intento hacerte la vida más llevadera. Loki se burló. ¿En serio? ¿Eso te dijo Odín? ¿O quizás Thor? Qué considerados de su parte preocuparse tanto por mí. Loki, la voz de Frigga adquirió un tono de advertencia. Has tomado tus propias decisiones, y solo tú eres responsable de tu posición. Los ojos de Loki brillaron al encontrarse con los de ella. ¿Ah? ¿No me dijo Odín una vez que nací para ser rey? Simplemente hice lo que me dijo. Y en el proceso, causaste innumerables muertes en Midgard, replicó Frigga. Un verdadero rey admite sus errores. Tu padre, él no es mi padre. Gritó Loki de repente, con la ira oscureciendo su expresión. Frigga hizo una pausa y luego preguntó en voz baja. ¿Y yo qué? ¿No soy tu madre? Se sostuvieron la mirada unos segundos, con la tensión pesada en el aire. Finalmente, Loki giró la cabeza con voz fría. No, no lo eres. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos y la expresión de Frigga se suavizó con un toque de tristeza. En ese momento, otra voz rompió el silencio. Ah, ahí estás, madre. Me preguntaba dónde te habías metido. En la celda de Loki, el caos se desataba de forma inusual. Loki, antaño el temido embaucador, ahora recibía una paliza a la antigua usanza. Este es por Nueva York. Declaró Jane, dándole una bofetada antes de hacerse a un lado. Y este es por faltarle el respeto a tu madre. Añadió Thor, golpeándolo desde todos los ángulos. Frigga estaba cerca, observando con una leve sonrisa. Loki había ido demasiado lejos, y ella parecía contenta de dejar que pagara las consecuencias. Después de un rato, Thor abrió un portal. Jane, madre, regresen. Necesito una charla privada con Loki. Al desaparecer, Loki se burló. Ella no es mi madre. Y tú no eres mi hermano. Gritó desafiante, aunque el efecto fue más parecido al gemido de un animal herido. Thor solo sonrió con sorna, intensificando sus golpes. No te precipites, Loki. Me estoy cansando de esto, pero darte una paliza requiere esfuerzo, ¿sabes? Loki lo miró con una mirada asesina. Está bien, dijo Thor, frotándose los brazos doloridos. Volveré otro día para hablar con tranquilidad. Salió de la celda, pero no sin antes mirar la enorme figura encerrada frente a Loki. Fuera del bloque de celdas, Jane intentó recomponerse mientras miraba a Frigga. Hola, soy Jane Foster y la novia de Thor, de la Tierra, se presentó, sintiéndose un poco fuera de lugar bajo la mirada cálida pero escrutadora de Frigga. La sonrisa de Frigga se suavizó. A diferencia de Odín, quien veía a Jane como una posible nueva diosa, Frigga la miraba con el cariño de una madre a su nuera. Tranquila, dijo Frigga con dulzura. Thor me ha contado mucho sobre ti y sus aventuras juntos. Un fuerte estruendo interrumpió la conversación, atrayendo la atención de ambos. ¿Pasa algo malo en la prisión?, preguntó Jane preocupada. Frigga, sin inmutarse, respondió. Thor todavía está ahí abajo. Él se encargará. De vuelta en la prisión, el guerrero maldito se había liberado, destrozando las puertas de las celdas y liberando a una horda de prisioneros. El lugar se sumió en un caos instantáneo, con criminales despiadados corriendo hacia la salida, solo para encontrar a Thor bloqueándoles el paso. Si regresan a sus celdas ahora, empezó Thor, pero luego se encogió de hombros. En realidad, no importa. Necesitaba hacer espacio de todas formas. Con un solo puñetazo devastador, destrozó el casco del primer prisionero que lo atacó. Conmocionados pero firmes, los demás atacaron en masa, incluido el guerrero maldito.
Despreocupado, Thor sabía que Jane podría defenderse si algún rezagado lograba pasar. El guerrero maldito estaba ocupado por ahora, y la fuerza de Jane era formidable por sí sola. Loki, observando desde su celda, puso los ojos en blanco ante las payasadas de su hermano. Thor claramente había permitido que comenzara el motín solo para tener una excusa para una pelea de verdad. Típico. Mientras tanto, Heimdall, estacionado en el Bifrost, percibió repentinamente una amenaza invisible. Corrió hacia una torre cerca del puente, saltó a lo que parecía ser aire vacío y lo clavó con su espada. El golpe reveló una nave espacial negra, cuyo campo de camuflaje parpadeaba. La alarma resonó por Asgard mientras los soldados se preparaban para tomar posiciones. El sigilo de los elfos oscuros estaba comprometido, y ahora innumerables naves espaciales negras se dirigían hacia las defensas de Asgard. La respuesta de Asgard fue rápida y feroz. Aunque sorprendidos, contraatacaron con valentía, demostrando el poder y la disciplina de los guerreros asgardianos. Pero los elfos oscuros habían llegado preparados, y la batalla fue igualada. Un choque de fuerza ancestral contra astuta malicia. Al comprender la gravedad del ataque, Heimdall corrió hacia la sala de control del Bifrost. Si lograba activar el escudo que protegía el Salón Dorado, Asgard estaría a salvo. Con el guerrero maldito retenido por Thor en la prisión, el asalto de los elfos oscuros fracasaría. Sin embargo, mientras Heimdall se preparaba para introducir su espada en el interruptor de control, una nave espacial de elfos oscuros viró repentinamente hacia él, con los motores rugiendo en una carrera suicida. El piloto, lanzando un grito de guerra ininteligible, se estrelló directamente contra la posición de Heimdall. El impacto arrojó a Heimdall hacia atrás, derribándolo al suelo. Su espada cayó al suelo, a pocos centímetros del interruptor, desactivada. La invasión de los elfos oscuros fue feroz, un asalto desesperado con innumerables naves espaciales surcando los cielos de Asgard. Mientras algunos se concentraban en alcanzar el Salón Dorado, otros se lanzaban a bombardear las zonas civiles con la esperanza de distraer a las fuerzas de Asgard. Impulsado por siglos de odio, a Malekith no le preocupaban las bajas civiles, especialmente allí, en territorio enemigo. A medida que cada nave espacial era derribada, sus escombros llovían destrucción, dejando zonas de ruinas por toda la ciudad. Fuera del Salón Dorado, los cañones antiaéreos cubiertos de runas disparaban sin cesar, y sus proyectiles dorados tejían una red de fuego de artillería que iluminaba el cielo. A pesar de ello, un escuadrón de comandos de élite de elfos oscuros pilotó su nave directamente hacia la barrera, abriendo una brecha para el resto de la flota. Con una explosión, la entrada principal del Salón Dorado se derrumbó y un caza negro atravesó el hueco, abriéndose paso hacia el trono de Odín como una excavadora. Malekith saltó de la nave espacial, con la mirada fija en el trono vacío. Rió como un loco, saboreando el momento. Pero sabía que no podía perder el tiempo. Su verdadero objetivo era el éter. Con un gesto de la cabeza a sus guerreros, ordenó: «Deténganlos. Venimos a buscar el éter». Cargó hacia la presencia del éter, dejando a sus soldados para enfrentarse a la guardia de Odín. Los guardias, aunque pocos, eran poderosos. Su poder divino convertía sus escudos en barreras impenetrables contra las armas láser de los elfos oscuros. Sin embargo, ante el aterrador poder de las granadas de agujero negro, incluso la guardia se vio obligada a luchar. Justo cuando parecía que los elfos oscuros estaban tomando la delantera, Odín irrumpió en la sala, flanqueado por sus soldados de élite. Con un movimiento de su lanza, Gungnir, 1000 rayos de luz dorada surcaron el aire, desintegrando a los elfos oscuros donde se encontraban. La habitación finalmente se despejó, el rostro de Odín se ensombreció al comprender. Frigga. Si los elfos oscuros estuvieran allí, irían tras el éter, y Frigga estaba con Jane Foster, la actual anfitriona del éter. Sin dudarlo un instante, corrió hacia los aposentos de Frigga. En otra parte del palacio, Malekith abrió las puertas de las cámaras reales y se encontró cara a cara con Frigga, de pie, erguida e impasible, con una espada brillante en la mano. «Atrás, monstruo», ordenó Frigga con voz autoritaria. «Vete ahora, y puede que te perdone la vida». Malekith se burló.
Permíteme tomar lo que vine a buscar, y quizá te permita vivir lo suficiente para ver arder Asgard. En respuesta, Frigga atacó con una velocidad cegadora, su espada cortó hacia él con precisión letal. Solo el instinto de Malekith lo salvó, pues esquivó justo a tiempo, pero el golpe casi había dado en el blanco. Otro ataque se produjo, obligando a Malekith a retroceder, sorprendido por su ferocidad. Cometiste un grave error, anciana. Gruñó, dándose cuenta de que debía tomar medidas drásticas si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. Con férrea determinación, Malekith aplastó el núcleo maldito que había preparado, una piedra que lo transformaría en un guerrero maldito. Una luz roja se extendió como lava fundida desde sus manos, envolviendo su cuerpo mientras su forma se expandía, volviéndose más monstruosa a cada segundo. Frigga lo apuñaló de nuevo, pero su espada apenas penetró su carne endurecida. La hoja chispeó y el metal brilló por el calor que irradiaba el cuerpo transformado de Malekith. Malekith echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido que sacudió el palacio mientras su poder aumentaba, como una bestia que había estado dormida durante mucho tiempo y que estaba despertando. En la mazmorra inferior, Thor se encontraba junto al cuerpo de Algrim, el primer guerrero maldito, extrayendo su espada del pecho del guerrero caído. Pero al aquietarse el silencio sepulcral, oyó el rugido de Malekith resonando desde arriba. Se dio cuenta. Malekith debió haber usado otro núcleo maldito para transformarse. En ese momento, Thor supo que su madre corría grave peligro. Sin dudarlo, se giró y golpeó la puerta de la celda de Loki, desbloqueándola. Loki miró hacia arriba. La confusión era evidente en su rostro. Escucha, dijo Thor con tono mortalmente serio. Los elfos oscuros han invadido. Están en los aposentos de madre, y ella está en peligro. Voy a salvarla. Puedes ayudar o quedarte aquí. La decisión es tuya. Thor le dirigió una última mirada, luego se giró y corrió hacia las habitaciones de Frigga, esperando no llegar demasiado tarde. Final del capítulo.